Bueno, y a partir de este momento en Arriba Gente nos vamos a meter con un caso que en su momento estuvo en manos de la ex jueza, actual directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mariana Mota, y que generó mucha polémica. ¿Recuerdan ustedes cuando la jueza en 2012 ingresó a el centro conocido como 300 Carlos debido a denuncias que existían con respecto a torturas ocurridas durante la dictadura? En aquel momento el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro no permitió el ingreso justamente de la policía técnica. Allí se alegaron órdenes justamente del ministro por parte del jerarca de la unidad. Varios expresos y expresas políticas que estuvieron detenidos reconocieron este lugar como uno de los centros donde habían sido torturados. Todo esto vuelve a estar hoy sobre la mesa y tiene que ver con nuestro invitado, con quien vamos a estar dialogando, porque se ha reactivado esta causa, debido a que justamente el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, ha reactivado esta causa por torturas sufridas en el centro militar. Yo le dije 300 Carlos, también conocido como Infierno Grande. Esto se sitúa entre los años 1975 y Rodolfo Porley, periodista, que fue quien en su momento realizó también la denuncia y la llevó adelante, es quien está con nosotros hoy para retomar un poco este tema, para saber qué es lo que está sintiendo con esta reactivación que el fiscal Percivale le ha dado a esta causa que, reitero, había quedado estancada. Pero vean ustedes, vamos a recordar, y es una buena forma para darle la bienvenida a Porley en la mañana de Arriba Gente, algunos de los testimonios que se recogieron luego de la recorrida por muchos de los expresos y presas políticas que estuvieron detenidos allí y que reconocieron el lugar como uno de los centros en donde habían sido torturados. Yo me llamo Beatriz Weisman, estuve aquí 5 meses y medio. Pude reconocer sin dudas el lugar donde nos torturaban. Era un lugar especialmente elaborado para torturar. Reconocimos los lugares, hasta los baños. Reconocimos todos, sin ninguna duda, que este lugar entra en la historia del Uruguay como el peor centro de torturas que hubo en aquella época. El galpón que recordábamos todos, la escalera por donde nos subían para la tortura, el baño donde nos llevaban a bañar, el baño donde nos llevaban a hacer las necesidades, instalaciones que había de máquinas muy grandes en el piso, el piso que notoriamente había sido removido porque nosotros recordábamos agujeros en el piso y se veía que el piso, había lugares que habían sido tapados, o sea que ahí podían haber habido agujeros en el piso. En fin, esos lugares, ¿no? Bueno, soy Dari Mendiondo. Estuve preso aquí, ahí en el fondo, en el año 1975, del 20 de diciembre del 75, hasta 15 de febrero de 1985. Bueno, aquí ha sido una experiencia muy dura, porque nos llevó la memoria 38 años atrás, donde sufrimos aquí terribles torturas. Una experiencia amarga, dura, difícil, pero hay que seguir luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Sin ánimo de revancha, pero sí verdad y justicia. La experiencia fue, no te digo traumática, pero muy dura, porque supone revivir cosas, momentos que quisiéramos olvidar, pero que siempre están presentes. Un nuevo homicidio se registró en Maldonado, fue a pocas cuadras del... Se nos colaba otra noticia, pero teníamos testimonios de quienes, bueno, inequívocamente
reconocieron este lugar. En 2011 fue que la causa se abrió, la denuncia fue presentada por Rodolfo Porla y ratificada por testigos que sufrieron torturas en ese centro militar. Hoy lo estamos recibiendo a Rodolfo. Bienvenido, un placer tenerte en la mañana aquí de Arriba Gente. ¿Te imaginas que el placer es mucho mío? Bueno, Rodolfo, primero que nada, ¿qué te merece como comentario esta reactivación de la causa por parte del fiscal Percivale? Después de lo que aconteció en aquel momento, nosotros historiamos, no sé si correctamente, lo que había pasado cuando la jueza Mota tenía el tema y hubo una intención allí de que la policía técnica ingresara y no le fue permitido el paso. Y bueno, esto formó parte como de un estancamiento de la causa, ¿no? Tú sabes que hay que hacer una precisión importante. Sí, el universo de víctimas, que son centenares o miles, porque hubo como 8.000 prisioneros políticos durante la dictadura, pero en este centro la investigación oficial estimaba en más de 600 mujeres y hombres. Fines del 75, 76, 77. Pero aquí lo importante es que nunca se paró la acción judicial. Yo creo que hay que saber diferenciar. Es verdad que se ha dicho y se ha sostenido con bastante razón que justicia que tarda no es justicia. Empero, eso no ha dependido de que si se actuaba o no en la causa. Al contrario, durante 6 años y medio, en octubre se cumplen 7 años, permanentemente la causa estuvo en trámite judicial. Mota, primero el empuje, pero después le siguió la actual juez Larrié, que tiene notoriedad, bueno, acaba de hacer una acción trascendente, le siguió Adriana de los Santos, y ahora un juez joven, suplente del titular, que tiene un gran empuje. Y yo creo que la llegada de la Fiscalía Nacional de Derechos Humanos, una creación que es un avance en el cuadro judicial para agarrar el conjunto, especializarse, tienen 2 fiscales adjuntas, tiene un equipo, seguramente no suficiente porque están encarando 200 causas, ¿no? Claro. Pero hay que decir que la venida de la Fiscalía a estas citaciones, que es una de las tantas que se están haciendo, no es por la dinámica de una iniciativa de la Fiscalía, sino que es la lógica consecuencia de las actuaciones cuando han actuado 4 jueces, todo el tiempo hasta que se jubiló una fiscal que yo considero histórica por todo el aporte que ha hecho a Verdad y Justicia, que es Ana María Telechea. Y ya tiene inclusive ella pedidos de procesamientos. ¿Por qué no se han ejecutado? Porque la justicia está absolutamente desbordada. En este solo juzgado que ahora, nuevo, en cuanto a la distribución del año pasado, el 23º, que queda ahí en la calle Uruguay, casi Convención, hay 72 expedientes en trámite. Hay que ver, a mí se me sobrecoge el corazón cuando veo al único funcionario especializado todos estos años y que atiende este tramiteo, saturado en una piecita con pilas y pilas. El expediente de nuestra causa es de medio metro, pero son similares los mayores. Entonces es un esfuerzo sobrehumano. Aún así, el nuevo juez agarra con mucha vigor y quiere ejecutar rápidamente los pasos. Y ha citado a uno de los mayores torturadores conocidos, ya procesado, condenado y encarcelado por muchísimos y gravísimos delitos, el Gavazo, muy conocido, Nino Gavazo. Y también ha citado a quien todavía no ha sido encarado, el psiquiatra Martín Gutiérrez,
es toda una historia de trayectoria en terrorismo de Estado, pero todavía no ha comparecido. El lunes hubo la comparecencia de un ex sargento del ejército en esta causa. Sí, no compareció. No compareció. No hubo una confusión, lo que sea, eso a veces es habitual. Creo que no habían tampoco localizado bien su actual domicilio, ya anteriormente sí. Pero Rodolfo, para tener claro en calidad de que este ex sargento... El sargento primero Roberto Ibáñez, conocido por muchísimos prisioneros como el Cuervo, era el responsable de la depósito con otro tipo de tortura después de salir del centro principal que estaba describiendo, 300 Carlos, el infierno. Y ahí, por ejemplo, yo tuve 147 días en ese centro intensivo de tortura y después completé 320 días en Artillería 1, que era la base histórica de Gabazo. Ajá. Y ahí el responsable todo el tiempo de nuestra prolongación de tortura por otros métodos. Seguía la desaparición forzosa, seguía la venda, seguía maniatado, seguía la incomunicación. 320 días estuvieron hasta pasar a juez militar. En ese prácticamente año que estuviste, ¿cuánta gente, cuántos militares, o tal vez hayas visto también algún civil, con poder de mando viste? ¿O eran uno o dos, o en ese casi año eran muchas las personas involucradas? Quiero decirte por qué hago esta pregunta, porque lo que uno no le termina de cerrar es que cuando hablamos de esta situación, escuchamos por allí al expresidente Mujica hablar de un pacto de silencio de los militares. Y uno dice, pero ¿cuántas personas pudieron estar involucradas con conocimiento de lo que sucedía y pueden permanecer calladas aún? Porque uno todavía cree en aquello que se llama conciencia, remordimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo a nadie, después de pasados tantos años, recién veíamos, ¿no?, a un hombre que decía, recién me llegó a 38 años atrás? Y uno dice, caramba, esa gente con hijos, nietos a esta altura, ¿no hay un momento en la soledad de su casa que la cabeza les hace decir, es el momento de que abra la boca y que diga y que me saque de adentro esto? Por eso te pregunto, ¿cuánta gente podría señalar que en ese casi año que estuviste tuvieron que ver con el tema de las torturas y de la... En mi denuncia original mencioné como 10 o 12 jefes militares en distintas instancias. Pero algunos han fallecido, el teniente coronel Escala, por ejemplo, responsable de Artillería 1, y después gente que va apareciendo su rastro como responsable de lugares. Pero hay que saber, y en eso estamos dedicados también, a convertir este centro clandestino de detención, como se dice habitualmente, y que yo prefiero decir centro militar terrorista de Estado, no como calificativo, sino descripción según la jurisprudencia asentada, los convenios internacionales y la obligación del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de investigar obligatoriamente y facilitar los elementos. Eso fue con el caso Hellman. Justamente cuando en el 2011, al principio, surgió el fallo con el caso Hellman, yo me alenté a hacer la denuncia. Mirá que todo el tiempo busqué, no tenía contexto. Yo no tenía contexto porque no iba a pagar un abogado, no lo puedo hacer, yo tengo una pensión reparatoria, y ahí sí, porque si te decían que no en alguna instancia judicial, a mí no me lo han dicho, felizmente, había una posibilidad de reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no era en vano el esfuerzo. Y por suerte le competía a la juez Mota, que lo tomó con profundidad junto a la fiscal. Yo sé que ellas, al recibir los testimonios, y más de las mujeres, aquí hay 3. Beatriz Beyman habló, pero Marta Valentini, Amalia Chismit viven, que fueron doblemente flageladas, porque sabemos que también a las mujeres les tocó
la violencia sexual, el abuso, ¿no? Bien, aquí nosotros decimos que había un sistema que era conocido, era legal de la dictadura, OCOA, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que tenía un mando central en la jefatura del Ejército, después Servicio de Inteligencia, y ahí venían los cuadros operativos como Gabazo, Silveira, que ya ha sido encarado hasta el fin, Martín Gutiérrez, que todavía no ha comparecido a ser indagado, y entre otros, ¿no? Y este sargento primero, que es el primer suboficial identificado en todas estas 300 causas pendientes de delitos de lesa humanidad. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? No solamente que él se hacía responsable a cara descubierta con gran valentía de que él era responsable de todo y tenía bajo su mando los cabos, los soldados para el tratamiento que era vigilarnos en la incomunicación, pero todos los métodos que subsistían, por ejemplo, ir al baño en la madrugada en pleno invierno con las ventanas rotas, o estar inmovilizado todo el día para de repente ser sacados a hacer ejercicio, cuando inclusive en el 76 tuvimos 3 meses hambreados, que hubo escándalo internacional y eso lo cortaron, pero en determinado momento cuando giró el gobierno norteamericano, vino un presidente demócrata, se cortó la ayuda militar. Y al propio Gabazo y otros de este operativo COA no lo dejaron ir a Estados Unidos, no los recibieron. Entonces, se sintieron rápidamente que ellos pasaban a ser objeto de acusación. Y trataron de vengarse con los métodos que en ese momento podían hacer y nos empujaron a problemas de salud mayores por el hambre. Eso también fue denunciado, se paró. Entonces, ¿qué hizo este sargento? Ser responsable de esa prolongación de la tortura, por otra forma. Muchos casos, incluso hubo 2 muertos ahí por un accidente, a un cabo se le escapó un tiro, es real, eso, bueno, pero otros tuvieron efectos en su salud que los llevó a la muerte posteriormente. No, acá lo que yo estoy denunciando... Este sargento del que hablas, obviamente imagino que ha sido señalado por muchos de los testigos. Sí, por lo menos de los 13 testigos que han comparecido, que son a su vez víctimas, y hay que agradecerle a ellos que hayan acompañado esto, como en otras causas tantos cientos, 3 o 4 lo reconocen como actuando de esta forma. Directamente, ahí está. Pero yo lo reconozco con una cosa más interesante, más grave. Él fue el que me retiró del centro oculto que era desconocido por nosotros hasta muchos años después, el Galpón 4 del Servicio Material de Armamento del Ejército, a los fondos del ya más conocido Batallón 3. Es ese conjunto que constituye el Centro Militar Terrorista de Estado. Estaba en el medio de eso este galpón con otros, ¿bien? De ahí, el 22 de mayo de 1976, él me retira, encapuchado, maniatado, de ese centro de tortura en un camión sin capota. Yo me acuerdo que yo biznaba, íbamos 2 o 3 más ahí, no los conozco, y lo oigo hablar y nos lleva a su unidad, Artillería 1, La Paloma, que estaba cerca del cerro. Ahora los trasladaron a Toledo, creo. Y ahí este señor muy valiente dice, antes de entrar, sacate la venda, y de cara descubierta, yo soy Roberto Iván, del sargento primero, y soy responsable de todo acá, cualquier cosa conmigo. Es decir, asumiendo toda la responsabilidad, pero era el mismo que me retira de ese centro oculto, de la peor parte, que era donde también las torturas llevaban a muertes. Ahí en ese centro contabilizamos
9 desaparecidos hasta ahora, solo uno de los cuales se encontraron los restos, el escribano Fernando Miranda, a 300 metros del galpón, a los fondos del batallón 13, pero es el mismo complejo Es el militar. mismo complejo. Rodolfo, puede estar preguntándose mucha gente, porque en el comienzo de la nota decías, en este centro, unas 600 personas, unas 600 detenciones. ¿Por qué solamente a la hora de tener testigos de la situación hablamos de 13? Pueden estar preguntándose, frente a tanta cantidad de posibles testigos de lo mismo por lo que pasaron ustedes, ¿por qué tan pocas personas presentándose como testigos? Hay otra causa que se reactivó, que tiene 90 denunciantes, y hay otras complementarias. El Centro Luz y Barburo de Derechos Humanos tiene una compaginación de 3 o 4 que tienen que ver con el 300 Carlos. Y ahora nosotros nos proponemos juntar, porque está todo fragmentado todavía. Claro. Es una gran cosa que haya una fiscalía que trata de juntar, pero están dispersas en distintos juzgados. Claro, porque es evidente que hay situaciones que están vinculadas entre sí, lo que hay que hacer es unirlas judicialmente. Bien, y gran paso la fiscalía, pero no hay la creación, que sería la voluntad expresa, de un juzgado especializado en delitos de lesa humanidad. Entonces las causas están desperdigadas y es tarea de la fiscalía unir, y está en ese camino, ¿no? Bien. Rodolfo Porley, yo decía periodista, pese a que por acá me ponen ex periodista Rodolfo Porley. Periodista no se deja de ser nunca, creo yo. Y más cuando uno está en plena actividad. Y como ya se nos está terminando el tiempo, quiero hablar de esta presentación de Sal Si Puedes. Va a ser hoy, dame los detalles, por favor, porque además me dijiste claramente, no se suspende por mal tiempo, y como está anunciado el mal tiempo lo quiero dejar en claro. Sí. Es un libro editado recientemente en Paysandú, presentado allá, y que ahora lo presentamos en el Museo de la Memoria. No sé si todos conocen, pero hay en la ex quinta de un militar histórico, no me sale el nombre, en Avenida de las Instrucciones, casi Boulevard Valle de Ordóñez, o propios. Exacto. Ahí, a las 6:30, se organiza una convergencia de elementos de 12 autorizadas personas desde distintos lugares, 3 antropólogos, arqueólogos, el abogado de la causa, Óscar López Goldaracena, que además fue el que redactó la ley vigente desde el 2006 para tipificar genocidio y tortura. También hay otros participantes. Todos van a poner un grano de arena, no tanto sobre el libro, sobre la cuestión. Exacto. Estamos enfocando el primer terrorismo de Estado desde el comienzo de nuestro país. Bueno, muy bien, la convocatoria, como lo decía muy bien Rodolfo, Museo de la Memoria, hoy 18:30, no se suspende por mal tiempo. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, ha sido un placer realmente recibir. Nos vamos a la pausa, estamos cerrando este encuentro con Rodolfo Porley a propósito de la reactivación de esta causa, aunque como él nos decía, ¿no? Es decir, nunca se detuvo, siempre hubo gente trabajando. Ahora seguramente habrá que esperar en los próximos días novedades a partir de estas nuevas citaciones y de estos nuevos testimonios que se han encontrado. Estamos ya en las 9:30, en punto, 9:30 de la mañana. Hacemos la pausa, venimos enseguida.